Un millonario moribundo deja su fortuna a su empleada doméstica negra, exponiendo un romance secreto. Al salir a la luz la verdad, ¿cómo reaccionará su familia ante esta impactante revelación? Y si quieres proteger a tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. La mañana del funeral de Richard Carter trajo un calor incómodo a la iglesia episcopal de San Mateo. Las paredes de piedra del edificio, normalmente un refugio del calor de Atlanta, parecían atrapar la tensión que irradiaba de los dolientes reunidos. En la primera fila, Vivian Carter se sentaba rígida, su vestido negro de diseñador contrastando fuertemente con la madera de caoba. Sus manos perfectamente cuidadas apretaban un pañuelo blanco que permanecía seco a pesar de la ocasión. A su lado, Lucas Carter mantenía la postura preferida de su padre, hombros hacia atrás, mentón ligeramente elevado, manos cruzadas sobre el regazo. El heredero aparente de la fortuna Carter, de 28 años, había dominado el arte de parecer digno mientras ocultaba sus emociones, una habilidad aprendida de años de asistir a las reuniones de negocios de su padre. Hoy, sin embargo, esa máscara mostraba sutiles grietas alrededor de sus ojos, que se movían entre el ataúd de caoba y la entrada de la iglesia. La iglesia se llenó rápidamente de la élite de Atlanta. Asociados de negocios con trajes a medida ocuparon los bancos centrales, mientras que conocidos sociales y miembros de juntas de caridad llenaron la parte trasera de la iglesia. Susurraban entre ellos, sus voces un zumbido constante de especulación sobre el futuro de Carter Industries sin su formidable fundador. En la última fila, Tanya Lewis se sentó sola. Su sencillo vestido negro y su apariencia sin adornos contrastaban fuertemente con los sombreros y joyas ornamentados que la rodeaban. Como ama de llaves de Richard Carter durante los últimos 15 años, su presencia era esperada, pero su posición en la jerarquía de la iglesia estaba clara. El espacio entre ella y el doliente más cercano medía exactamente 1 metro, una frontera tácita que nadie se atrevía a cruzar. El servicio procedió con precisión mecánica. El ministro habló de la perspicacia empresarial de Richard, su trabajo filantrópico y su dedicación a los valores familiares. Vivian notó que no mencionó la pasión de Richard por la justicia social ni su apoyo silencioso a las organizaciones de derechos civiles. Estas omisiones flotaban en el aire como las partículas de polvo que bailaban en los rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales. 2 días depois, o mesmo grupo se reuniu na sala de reunións con painéis de madeira da Morton, Hayes e Associates. Jeffrey Morton, advogado de longa data de Richard, arrumou seus papéis con deliberada lentidao. O ar condicionado zumbia baixino, más gotas de sue se formaban en súa testa en cuanto ele se preparaba para ler o último testamento de Richard Carter. Vivian sentouse á cabeceira da mesa de conferencias, súa posicao unha presuncao de autoridade. Lucas ficou atrás dela, como unha mao apoiada no encosto de súa cadeira, e un gesto de apoio que tamén servía como un mecanismo de sustentacao para si mesmo. As cadeiras restantes foran ocupadas por membros do Conselo e executivos, súas expreso é unha mistura de simpatía e cálculo. Tanya sentouse perto da porta, comas maos postas no colo, súa expresao neutra. Ela había chegado exactamente na hora, seguindo o pedido formal de Morton para súa presenca. Os executivos trocara molares com súa chegada, súa sorpresa com súa incluso mal disfarcada por acenos educados. Morton limpou a garganta e comecou a ler. A linguagem jurídica padrao invadiu a sala até que ele chegou a cláusula crítica. Richard James Carter, sendo desa consciencia e corpo, por medio deste documento, deixo a totalidade de meus bens, incluindo todas as acoes da Carter Industries, propiedades inmobiliarias e ativos persoais, para Tanya Marie Lewis. O silencio que se seguiu durou exactamente 3 segundos antes que a sala explodise. A mao de Lucas apertou o encosto da cadeira da mae até que seus nos 2 dedos ficaran brancos. Vivian permaneceu perfeitamente imóvel, seu rosto unha máscara de compostura en cuanto súa mente lutaba para procesar as palabras que acabara de ouvir. Isto é imposíbel, a voz de Lucas cortou o caos crescente. Debe have algún erro. Morton continuou lendo, súa voz firme a pesar da interrupcao. O testamento especificaba que Tanya recebería non apenas os ativos financeiros, mas tamén o controle da Fundacao Carter e todas as súas iniciativas filantrópicas. A única condicao era que ela mantivese o emprego de todos os funcionarios actuais por mínimo de ano. A compostura de Vivian rachou levemente cando ela se virou para olar para Tanya. Pela primeira vez en 15 anos,
ella realmente vio a Muller que habíase movimentado silenciosamente por su casa, mantendo a ordeme a dignidad en cuanto permanecía prácticamente invisible. Ahora, esa misma mujer sería dueña de la casa y de todo lo demás que Richard había construido. Las preguntas se agolpaban en la mente de Vivian. ¿Cómo pudo Richard hacerle esto? ¿Qué había hecho Tanya para merecer tal favor? ¿Qué diría la gente? El mundo cuidadosamente construido de estatus social y seguridad financiera que Vivian había mantenido durante 3 décadas amenazaba con derrumbarse a su alrededor. Mientras la reunión se disolvía en acaloradas discusiones y apresuradas llamadas telefónicas a abogados personales, Vivian permaneció sentada, sus dedos trazando el borde de la mesa de conferencias. Recordó la mañana en que Richard había contratado a Tanya, como había insistido en entrevistar personalmente al personal doméstico a pesar de las protestas de Vivian. Ella lo había atribuido a su notoria atención al detalle, pero ahora cada interacción entre su marido y la ama de llaves se reproducía en su mente, cada recuerdo teñido de un nuevo significado. El sol se había desplazado en el cielo cuando Vivian finalmente se levantó. La sala de conferencias se había vaciado, excepto por Lucas, que paseaba junto a las ventanas, y Tanya, que permanecía sentada en su silla junto a la puerta. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en ese momento, Vivian vio algo en la expresión de Tanya que no podía precisar no triunfo ni satisfacción, sino algo más complejo, más humano. Fue esta incertidumbre, esta grieta en su comprensión de la mujer que creía conocer, lo que finalmente rompió la conmoción de Vivian y liberó la primera lágrima que había vertido desde la muerte de Richard. Una semana después de la lectura del testamento, Lucas Carter entró a grandes pasos por la entrada del edificio Morton, Hayes y Associates. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo de mármol con precisión militar mientras se dirigía a la sala de conferencias B. El guardia de seguridad que lo conocía desde la infancia evitó el contacto visual, un pequeño recordatorio de lo rápido que podía cambiar el estatus. Tanya estaba sentada a la mesa de conferencias revisando documentos cuando Lucas entró. Llevaba un traje de negocios azul marino que sugería compras recientes, aunque carecía de las etiquetas de diseñador que prefería su madre. Levantó la vista sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esta confrontación desde la lectura del testamento. «Debes sentirte muy satisfecha», comenzó Lucas, permaneciendo de pie para mantener la ventaja de altura. Sus manos presionaban contra la madera pulida de la mesa, obligando a Tanya a mirarlo. 15 años sirviendo café y limpiando muebles, y ahora lo posees todo. Tanya dejó el bolígrafo cuidadosamente, alineándolo con el borde de su bloc de notas. Señor Carter, entiendo que está molesto, pero yo no manipulé a su padre ni maquiné para obtener esta herencia. Richard tomó sus propias decisiones. Richard. La voz de Lucas se alzó bruscamente. ¿Desde cuándo lo llamas Richard? Para usted era el señor Carter. Ese era su lugar, y usted lo sabía. ¿Qué le hizo? ¿Qué tipo de control tenía sobre mi padre? La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. La expresión de Tanya permaneció serena, pero sus manos se entrelazaron con fuerza debajo de la mesa. Su padre era un hombre que veía a las personas por lo que eran, no por lo que la sociedad decía que debían ser. Me trató con respeto porque me lo gané, no porque lo manipulé. Respeto no explica que le dejara miles de millones de dólares y el control de la empresa. Debe haber algo más. ¿Lo amenazó? ¿Lo chantajeó con algo? Lucas empezó a pasearse, su habitual autocontrol quebrándose. El consejo de administración no va a aceptar esto. No la aceptarán como la nueva dueña. La aprobación de la junta directiva no es necesaria, respondió Tanya con voz firme. El testamento de tu padre es legalmente vinculante. Pero espero trabajar con ellos, no contra ellos. El éxito de la empresa beneficia a todos los involucrados. Lucas dejó de caminar de un lado a otro y se volvió para mirarla. ¿Crees que puedes dirigir una empresa del Fortune 500? No tienes la educación, la experiencia, las conexiones. Todo se vendrá abajo bajo tu liderazgo, y el legado de mi padre será destruido. Puede que no haya ido a una escuela de negocios, pero vi a tu padre construir relaciones, resolver problemas y tomar decisiones durante 15 años. Él me enseñó más de lo que te imaginas. Tanya se puso de pie, eliminando la diferencia de altura entre ellos. No permitiré que me intimides, Lucas. Tu padre creía en mí, y tengo la intención de demostrarle que tenía razón.
la confrontación fue interrumpida por la llegada de Morton. La presencia del abogado impuso una apariencia de civilidad a la interacción, pero la tensión seguía siendo palpable mientras discutían los detalles técnicos de la transferencia de la herencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vivian Carter se sentaba en el despacho de Richard, rodeada de los objetos que habían compartido a lo largo de su vida. La habitación olía a cuero y a su bourbon favorito, como si pudiera entrar en cualquier momento para trabajar en los informes trimestrales. Había evitado este espacio desde su muerte, pero ahora la necesidad la impulsaba a buscar cualquier documentación que pudiera desafiar el testamento. El cajón inferior de su escritorio estaba un poco atascado, como siempre lo había estado. Dentro, detrás de los esperados archivos y carpetas, encontró un fondo falso. Sus manos temblaban mientras lo removía, revelando una pila de cartas atadas con una simple goma elástica. El sobresuperior no tenía dirección ni sello, solo las palabras para el futuro en la inconfundible letra de Richard. Vivian retiró la primera carta, fechada 3 años atrás. El mundo está cambiando, había escrito Richard, pero no lo suficientemente rápido. Nos aferramos a viejos prejuicios y barreras artificiales mientras el talento y la humanidad pasan desapercibidos. He dedicado mi vida a construir riqueza e influencia, pero ¿de qué sirven estas herramientas si no se utilizan para crear un cambio positivo? Carta tras carta reveló un lado de Richard que ella nunca había conocido. Él escribía sobre asistir en secreto a reuniones por los derechos civiles, haciendo donaciones anónimas a iniciativas de integración, y su creciente convicción de que los líderes empresariales tenían la responsabilidad de desafiar las inequidades sociales. Las cartas más recientes hablaban de Tanya no como una sirvienta, sino como una confidente que compartía su visión de cambio social. Las manos de Vivian temblaban mientras leía. Cada página la obligaba a enfrentarse a la posibilidad de que nunca había conocido realmente a su marido. El cuidadoso orden social que había mantenido, los sutiles prejuicios que nunca había cuestionado, la forma en que había tratado a Tanya, todo parecía diferente a través del prisma de los pensamientos secretos de Richard. Un pasaje en particular llamó su atención: Vivian mantiene nuestra posición en la sociedad con tanta dedicación, pero no ve cómo esa misma posición nos ciega. Tanya me ha mostrado una perspectiva diferente, una que hace que nuestra burbuja privilegiada parezca sofocante en lugar de protectora. El sol se había puesto cuando Vivian terminó de leer, dejándola sola en la oficina que se oscurecía. Las cartas esparcidas sobre el escritorio contaban la historia de un hombre que había vivido 2 vidas, una como el exitoso hombre de negocios y esposo socialmente prominente que ella había conocido, y otra como un defensor secreto del cambio que había encontrado una aliada inesperada en su ama de llaves. Reunió las cartas cuidadosamente, devolviéndolas a su escondite. La habitación familiar ahora se sentía extraña, llena de preguntas que nunca se le había ocurrido hacer y respuestas que no estaba segura de querer afrontar. La decisión de su marido de dejarlo todo a Tanya ya no parecía una traición, sino más bien el acto final de una obra de larga duración de la que no sabía que formaba parte. Al salir de la oficina, Vivian se vio reflejada en la ventana. La mujer confundida y herida que la miraba parecía muy distante de la segura líder social que había sido hacía apenas unos días. Se preguntó qué más podría descubrir sobre Richard y sobre sí misma a medida que esta historia continuara desarrollándose. La mansión Carter se alzaba ante Tanya, sus columnas georgianas proyectando largas sombras en la luz de la tarde. Introdujo su nueva llave en la puerta principal, el metal aún brillante e intacto en comparación con la vieja llave de servicio que había usado durante 15 años. La casa se sentía diferente ahora, ya no era un lugar de trabajo, pero aún no un hogar. Sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío donde alguna vez se había movido en silencio, cuidadosa de no perturbar los ritmos diarios de la familia. Vivian se había mudado hacía 3 días, llevándose solo sus pertenencias personales y dejando la casa exactamente como Richard la había mantenido. Fotografías familiares aún adornaban las paredes de la escalera principal, relatando el ascenso a la prominencia de los Carter. Tanya se detuvo en una imagen en particular, Richard en una gala benéfica 10 años atrás, su mano reposando casualmente en el respaldo de su silla mientras ella arreglaba la mesa antes del evento. No había notado su presencia en la foto antes, pero ahora reconocía uno de los muchos momentos en que él la había reconocido como algo más que personal doméstico. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, la luz de la mañana se filtraba a través de sus ventanas con vidrieras. Esta habitación había sido el santuario de Richard, y Tanya había pasado incontables horas aquí desempolvando estantes mientras él trabajaba.
ahora notaba detalles que antes había pasado por alto, la forma en que algunos libros mostraban más desgaste que otros, el compartimento oculto detrás del panel falso de antiguos textos legales, el pequeño bloc de notas siempre junto a su silla favorita. Detrás de su escritorio, encontró la llave del cuarto de almacenamiento, escondida exactamente donde él lo había mencionado de pasada. El cuarto de almacenamiento había estado fuera de límites durante sus años de servicio, su contenido un misterio que nunca había cuestionado. La llave giró suavemente en la cerradura, revelando no las cajas esperadas de registros financieros, sino una colección cuidadosamente conservada de historia personal. Un álbum encuadernado en cuero reposaba sobre un baúl de cedro. Al abrirlo, se desprendió el aroma a papel viejo y recuerdos. La primera página mostraba a un joven Richard en una marcha por los derechos civiles, su rostro medio oculto pero reconocible. Las páginas siguientes documentaban décadas de activismo silencioso, reuniones con líderes comunitarios, donaciones anónimas a causas benéficas, y momentos espontáneos que pintaban la imagen de un hombre muy diferente a su persona pública. Más adentro del álbum, Tania encontró fotografías de ella misma con Richard que nunca supo que existían. Allí estaban discutiendo libros en la biblioteca, compartiendo el almuerzo en su estudio, asistiendo juntos a reuniones comunitarias. Cada imagen capturaba momentos de genuina conexión que habían parecido insignificantes en su momento, pero que ahora revelaban una narrativa más profunda. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la oficina de un investigador privado, Lucas Carter revisaba los hallazgos preliminares de su investigación sobre el pasado de Tania. El detective, un exoficial de policía llamado Martínez, extendía documentos sobre su escritorio desordenado. «Está limpia», informó Martínez, con la frustración evidente en su voz. Nacida en Memphis, se mudó a Atlanta hace 20 años. Trabajó como ama de llaves para 3 familias antes de que tu padre la contratara. Sin antecedentes penales, sin transacciones financieras sospechosas, ni siquiera una multa de aparcamiento. Lucas se inclinó hacia adelante, escaneando los papeles. Tiene que haber algo. Nadie es tan perfecto. ¿Investigaste sus conexiones familiares? ¿Relaciones anteriores? ¿Alguna posible influencia que pudiera haber tenido sobre mi padre? Martínez sacó otro archivo. Sus padres fueron activistas por los derechos civiles en Memphis. Su padre era ministro, su madre enseñaba en un instituto comunitario. Ambos fallecidos. Tiene una licenciatura en literatura de una pequeña universidad de Tennessee, se graduó con honores antes de mudarse aquí. Ascendió desde la limpieza de casas hasta la gestión del personal doméstico para familias adineradas. Tu padre la contrató directamente después de conocerla en un evento benéfico. ¿Una licenciatura en literatura? Lucas arqueó las cejas. Nunca mencionó que tenía estudios. Nadie lo preguntó, según el personal que entrevisté, respondió Martínez. Se mantenía bastante al margen, pero era muy apreciada. Varios antiguos empleadores hablaron muy bien de su discreción e inteligencia. Una mencionó que a menudo discutía libros con el patriarca de su familia. Lucas se levantó y caminó de un lado a otro por la pequeña oficina. ¿Y su tiempo con mi padre? ¿Algún patrón inusual? ¿Reuniones privadas? ¿Conversaciones nocturnas? Martínez dudó antes de responder. Su padre pasaba mucho tiempo en su estudio mientras ella trabajaba. Tenían conversaciones sobre libros, actualidad, temas sociales. Pero nunca se informó nada inapropiado. El resto del personal dijo que siempre fue profesional, que siempre mantuvo las distancias. Profesional no explica por qué le dejó todo, murmuró Lucas. Debe haber algo más. ¿Qué me dice sobre su participación en la comunidad? Es voluntaria en un programa de alfabetización en su barrio. Asiste a la iglesia regularmente. Dona una parte de su salario a organizaciones benéficas educativas. Martínez cerró el expediente. Señor Carter, llevo 20 años haciendo este trabajo. Normalmente, cuando alguien me pide que investigue al personal doméstico, encuentro algo, robos, mentiras en los currículums, relaciones ocultas. Pero la señorita Luis parecía ser exactamente lo que aparentaba, una mujer trabajadora e instruida que se había ganado el respeto de su padre. La palabra respeto resonó en la mente de Lucas, recordándole la afirmación de Tania durante su confrontación. Reunió los archivos, su frustración creciendo.
La investigación no había revelado munición para usar contra Tanya, sino más bien evidencia que apoyaba su carácter. Cuando Lucas salió de la oficina del investigador, su teléfono vibró con un mensaje de Margaret Wheeler, una vieja amiga de la familia. Había estado cerca de Richard durante décadas, trabajando juntas en varias juntas de caridad. Su mensaje era breve pero intrigante: necesito hablar contigo sobre tu padre y la señora Louise. Hay algunas cosas que deberías saber. De vuelta en la mansión Carter, Vivian llegó inesperadamente, habiendo olvidado algunos objetos personales. Encontró a Tanya en la biblioteca, rodeada de fotografías y documentos. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, el descubrimiento compartido de la vida secreta de Richard creando una incómoda complicidad entre ellas. Ninguna de las dos habló, pero ambas reconocieron que el hombre que creían conocerles había dejado un legado mucho más complejo que el dinero o la propiedad. Al salir Vivian, notó una fotografía que nunca antes había visto: Richard y Tanya en la inauguración de un centro comunitario, con expresiones animadas mientras discutían algo fuera del encuadre. El sello de fecha mostraba que se había tomado pocos meses antes de su muerte, en un evento al que Vivian se había negado a asistir, considerándolo por debajo de su posición social. Ahora se preguntaba cuántos otros momentos de genuina conexión se había perdido mientras mantenía su cuidadosamente construida fachada de superioridad. La sala de conferencias en la sede de Carter Industries zumbaba de anticipación mientras periodistas y líderes comunitarios se reunían para el primer gran anuncio público de Tanya. A través de los ventanales, podía ver a los manifestantes en la calle, sus carteles una mezcla de apoyo y condena. Algunos la elogiaban como un símbolo de progreso, mientras que otros la tildaban de traidora a su comunidad por aceptar dinero manchado de sangre de la fortuna Carter. Tanya ajustó su chaqueta, una prenda sencilla que se movía entre su vida anterior y su nueva posición. Los paquetes de prensa frente a cada asiento detallaban su plan: la iniciativa educativa Richard Carter proporcionaría becas completas a estudiantes minoritarios en campos STEM, financiaría programas de educación comunitaria y establecería conexiones de mentoría con líderes de la industria. La fundación comenzaría con una dotación de $500 millones, convirtiéndola en una de las iniciativas educativas más grandes en la historia de Atlanta. Al acercarse al podio, Tanya vio caras conocidas entre el público. La señora Jenkins, quien la había ayudado a conseguir su primer trabajo de limpieza en Atlanta, estaba sentada en la última fila, con una expresión indescifrable. A su lado estaban varios miembros de su congregación, su presencia un juicio silencioso sobre sus decisiones. En la primera fila, Jeffrey Morton representaba a la junta directiva de Carter Industries, su presencia a la vez de apoyo y supervisión. El mayor obstáculo para el cambio no es solo la falta de oportunidades, comenzó Tanya, con la voz firme a pesar del corazón acelerado. Es la incapacidad de imaginarse a uno mismo en posiciones de influencia y poder. Durante 15 años, trabajé en este edificio como parte de la fuerza laboral invisible que mantiene a la América corporativa en funcionamiento. Hoy, estoy aquí no solo como heredera de la fortuna Carter, sino como alguien que entiende ambos lados de la brecha de riqueza. Las cámaras hicieron clic rápidamente mientras ella continuaba, describiendo cómo la fundación identificaría a estudiantes prometedores de entornos desfavorecidos y les proporcionaría no solo apoyo financiero, sino también mentoría integral y desarrollo profesional. La iniciativa se asociaría con universidades históricamente negras, creando canales directos a puestos de liderazgo corporativo. Afueras, la multitud de manifestantes había crecido. A través de las ventanas, Tanya podía ver carteles que decían: el dinero de Carter está construido sobre nuestras espaldas y el éxito no debería significar venderse. La imagen le dolió, pero siguió con su presentación, recordando conversaciones con Richard sobre la complejidad de crear un cambio social genuino. Después del anuncio, Tanya enfrentó preguntas de la prensa. Un reportero del Atlanta Journal-Constitution se levantó primero. Señora Louise, sus críticos dicen que está usando el dinero de Carter para blanquear décadas de explotación corporativa. ¿Cómo responde? Antes de que Tanya pudiera responder, alguien en la parte trasera de la sala gritó: «Es solo otra negra acomodada haciendo la voluntad del amo». El arrebato causó un revuelo inmediato, con seguridad acercándose a la fuente de la interrupción. Tanya levantó la mano para detenerlos, manteniendo la compostura. «Entiendo la rabia», respondió, dirigiéndose tanto a la reportera como al manifestante. Durante generaciones, la riqueza se ha construido sobre sistemas desiguales que privilegiaron a unos mientras explotaban a otros. Pero el cambio no siempre viene de destruir los sistemas. A veces, viene de transformarlos desde dentro.
Esta fundación no se trata de blanquear la historia, sino de crear nuevas oportunidades para quienes han sido sistemáticamente excluidos. Más tarde esa noche, sola en su oficina, Tania revisó la cobertura mediática del anuncio. Los titulares iban desde ex empleada doméstica lanza revolucionaria iniciativa educativa hasta líder comunitaria traiciona sus raíces por la fortuna Carter. Cada perspectiva parecía pasar por alto la complejidad de su posición, el delicado equilibrio que intentaba mantener entre honrar el legado de Richard y generar un cambio significativo. Un golpe en su puerta reveló a la señora Jenkins, quien había esperado a que la multitud se dispersara para hablar en privado. La mujer mayor se acomodó en una silla, estudiando a Tania con la misma mirada penetrante que había evaluado su valía para el trabajo doméstico 2 décadas atrás. «Muchacha, estás caminando por una cuerda floja», dijo finalmente la señora Jenkins. «Estos blancos piensan que vas a destruir todo lo que construyeron, y nuestra gente piensa que te has olvidado de dónde vienes. ¿Estás segura de lo que haces?» Tania se levantó de detrás de su escritorio para sentarse junto a su vieja amiga. «Recuerdo todo lo que me enseñaste sobre sobrevivir en su mundo sin perder mi dignidad. Richard también entendía esa dignidad, a su manera. Esta fundación no se trata de olvidar de dónde vengo, sino de asegurarme de que otros no tengan que recorrer el mismo camino que yo para llegar hasta aquí». La señora Jenkins asintió lentamente. «Richard Carter era diferente, te doy eso. Nunca entendí por qué contrató a su propio personal doméstico en lugar de recurrir a agencias como las demás familias. Ahora quizás empiezo a comprender». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero debes entender algo, niña. Un éxito como el tuyo asusta a la gente de ambos lados. A los blancos porque amenaza su sistema, y a los nuestros porque desafía sus suposiciones sobre lo que es posible». A través de la ventana, Tania aún podía ver a algunos manifestantes merodeando en la calle. Su presencia le recordó las palabras de Richard en una de sus cartas: «El verdadero cambio incomoda a todos porque nos obliga a cuestionar nuestras cómodas narrativas sobre cómo funciona el mundo». Un mensaje de texto iluminó su teléfono. Vivian Carter solicitaba una reunión para discutir la fundación. La solicitud la sorprendió, ya que Vivian había mantenido una cuidadosa distancia desde la lectura del testamento. Quizás el anuncio había tocado una fibra sensible, o quizás ella también estaba empezando a ver más allá de las barreras sociales que habían definido su relación anterior. La señora Jenkins notó el mensaje. «Esa mujer te trató como un mueble durante 15 años», comentó. «¿Ahora quiere hablar?» «La gente puede sorprenderte», respondió Tania, recordando cómo Richard había evolucionado de empleador a aliado. «A veces solo necesitan una razón para ver las cosas de manera diferente». Los titulares matutinos cayeron como un rayo sobre la comunidad empresarial de Atlanta. Se descubren irregularidades financieras en la iniciativa educativa Carter. Lucas Carter había orquestado su ataque con precisión, difundiendo documentos a múltiples medios de comunicación simultáneamente. Los documentos detallaban aparentes discrepancias en la estructura financiera de la fundación, sugiriendo que los fondos destinados a becas se estaban canalizando a través de cuentas en el extranjero sospechosas. Dentro del departamento legal de Carter Industries, Tania se sentaba con su recién formado equipo de gestión de crisis. La evidencia que Lucas había presentado parecía perjudicial a primera vista: una serie de transferencias bancarias a firmas de consultoría educativa con credenciales cuestionables, documentos que mostraban costos administrativos inflados y correos electrónicos que discutían arreglos de financiación alternativos. La tensión era palpable en la sala mientras abogados y especialistas en relaciones públicas debatían estrategias de respuesta. Jeffrey Morton extendió los documentos sobre la mesa de conferencias. Sus ojos experimentados captaban detalles que otros pasarían por alto. «Estas transferencias», señaló a una serie de números resaltados, «son pagos legítimos a empresas internacionales de evaluación educativa. Una práctica estándar para establecer criterios de becas. Lucas las está presentando fuera de contexto para que parezcan sospechosas». Tania estudió los correos electrónicos que Lucas había filtrado. Los reconoció como fragmentos de conversaciones más largas sobre la creación de modelos de financiación sostenibles para programas comunitarios. Fuera de contexto, frases como arreglos alternativos parecían siniestras, pero el contexto completo revelaría conversaciones sobre innovadoras alianzas público-privadas. «Está apostando a la reacción pública a los titulares», dijo Sarah Chen, la experta en comunicación de crisis que Tania había contratado. «La mayoría de la gente no investigará más allá de la acusación.
Necesitamos contrarrestar esto rápida y decisivamente. Un mensaje de texto iluminó el teléfono de Tanya. Margaret Wheeler, la amiga de la familia Carter que recientemente se había puesto en contacto con Lucas, solicitando una reunión urgente. Sé lo que Lucas está haciendo, decía el mensaje. Tengo información que podría ayudar. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad. El equipo de Tanya trabajó toda la noche, preparando respuestas detalladas a cada alegación. Reunieron documentación que demostraba el propósito legítimo de cada transacción cuestionada, recopilaron testimonios de organizaciones asociadas y prepararon una presentación exhaustiva de la estructura financiera transparente de la fundación. Lucas, mientras tanto, hacía rondas por las estaciones de noticias locales, interpretando el papel del hijo preocupado que protegía el legado de su padre. He descubierto pruebas inquietantes de que la fundación no es lo que parece, le dijo a un entrevistador, con una expresión que era una mezcla perfecta de pesar y determinación. Mi padre creía en las prácticas comerciales honestas, y no puedo permanecer impasible mientras su nombre se utiliza potencialmente con fines fraudulentos. La rueda de prensa estaba programada para las 2 de la tarde del día siguiente. Mientras Tanya se preparaba en su oficina, recibió otra visita inesperada, Vivian Carter. La ex señora Carter entró sin su habitual aire de superioridad, llevando un maletín de cuero que Tanya reconoció del estudio de Richard. Lucas no sabe nada de esto, dijo Vivian, colocando el maletín sobre el escritorio. Dentro había notas detalladas sobre la estructura de la fundación escritas a mano por Richard meses antes de su muerte. Richard planeó esta fundación hace mucho tiempo. Sabía exactamente cómo quería estructurarla, incluyendo las alianzas internacionales que Lucas está intentando usar en tu contra. Tanya estudió los documentos, la comprensión fluyendo a través de ella. Richard no solo le había dejado su fortuna, le había dejado un plan para usarla eficazmente. Las estructuras sospechosas que Lucas había expuesto eran, en realidad, mecanismos cuidadosamente planeados para crear oportunidades educativas globales. Exactamente a las 2 de la tarde, Tanya se plantó ante la prensa congregada. Las luces de las cámaras inundaron el podio mientras comenzaba a hablar, su voz firme y clara. Ayer, se hicieron acusaciones sobre la integridad financiera de la iniciativa educativa Richard Carter. Hoy, estoy aquí para mostrarles no solo nuestra defensa, sino nuestra visión. Procedió a desmontar metódicamente cada una de las acusaciones de Lucas, mostrando las notas originales de Richard junto con los planes de implementación actuales. ¿Las transferencias internacionales? Parte de un programa cuidadosamente diseñado para conectar a los beneficiarios de becas con oportunidades de aprendizaje global. ¿Los costos administrativos? Inversión en sistemas de apoyo sostenibles para asegurar el éxito de los estudiantes más allá del simple pago de la matrícula. Richard Carter comprendía que un cambio real requiere más que simplemente firmar cheques, continuó Tanya, su confianza creciendo a medida que hablaba. Requiere construir sistemas que puedan sostener y multiplicar el impacto de cada dólar invertido. Sí, estamos utilizando estructuras financieras innovadoras. Sí, estamos creando nuevos enfoques para el apoyo educativo. Eso no es un escándalo, es exactamente lo que Richard pretendía. En la audiencia, Lucas se removió incómodo mientras su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Los reporteros que habían publicado ávidamente sus acusaciones ahora volvían su atención a cuestionar sus motivos. ¿Había investigado realmente las actividades de la fundación, o simplemente había tergiversado la información para servir a su propia agenda? Margaret Wheeler aprovechó ese momento para levantarse. Trabajé con Richard Carter durante 30 años, anunció a la sala. Estos planes para la fundación no se crearon en secreto ni como parte de alguna manipulación. Richard dedicó años a desarrollar estas ideas, consultando con expertos en educación y líderes comunitarios. Eligió a Tanya como su sucesora porque entendía tanto los problemas como las soluciones que él preveía. La rueda de prensa terminó con Tanya anunciando una política de puertas abiertas para las operaciones de la fundación. No tenemos nada que ocultar porque tenemos mucho de qué estar orgullosos, concluyó. Esta fundación existe para romper barreras, no solo en la educación, sino en la forma en que pensamos sobre cómo crear un cambio en nuestra sociedad. Más tarde esa noche, mientras comenzaba a llegar la cobertura de prensa positiva, Tanya se encontró de nuevo en el estudio de Richard. Abrió su diario en una entrada que había escrito pocos meses antes de su muerte: la mayor resistencia al cambio a menudo proviene de aquellos que temen perder su lugar en el viejo orden.
Pero el verdadero legado no se trata de preservar lo que fue, sino de crear lo que podría ser. La crisis había pasado, pero le había enseñado a Tania una lección importante sobre su nuevo papel. No se limitaba a administrar una fortuna ni a dirigir una fundación, estaba desafiando sistemas de poder y privilegio profundamente arraigados. La resistencia que enfrentaba no se trataba solo de dinero, sino de la cuestión fundamental de quién tenía el derecho de crear un cambio en la sociedad. Vivian encontró a Lucas en el jardín de la casa de verano de su familia, podando agresivamente rosales que no necesitaban poda. El intento fallido de desacreditar a la fundación lo había dejado irritable y retraído, pero esta retirada a su casa de vacaciones de la infancia la sorprendió. Lo vio atacar otro rosal perfectamente sano antes de hablar. «Tu padre plantó esos rosales hace 20 años», dijo, haciendo que Lucas se congelara en medio del corte. Decía que a veces las partes más sanas necesitan poda para permitir un nuevo crecimiento. Pero esto no es poda, Lucas. Esto es destrucción. Lucas bajó las tijeras, los nudillos blancos alrededor de los mangos. ¿Has venido a darme una lección sobre metáforas de jardinería, madre? ¿O también te has pasado al otro bando, como todos los demás parecen estar haciendo? La acusación quedó suspendida en el cálido aire de la tarde. Vivian se dirigió al banco de piedra donde había pasado incontables tardes viendo a Richard enseñarle a Lucas sobre negocios, responsabilidad y legado. Ahora esas lecciones se sentían huecas, contaminadas por las revelaciones de las últimas semanas. Encontré los diarios de Richard, dijo Vivian en voz baja. Escribió sobre ti a menudo. Sobre tu determinación de seguir sus pasos, tu impulso por proteger el nombre de la familia. Pero le preocupaba que hubieras aprendido las lecciones equivocadas de su éxito. Lucas se volvió para mirar a su madre, viendo por primera vez cómo los acontecimientos recientes la habían cambiado. Había desaparecido la esposa perfecta de la alta sociedad. En su lugar, se sentaba una mujer luchando con su propio papel en el mantenimiento de las estructuras sociales que Richard había trabajado secretamente para cambiar. «¿Qué lecciones equivocadas?», exigió Lucas. «Me enseñó que la reputación lo es todo. Que tenemos que proteger lo que hemos construido. Eso es exactamente lo que he estado intentando hacer». «No», Vivian se puso de pie, encontrando fuerza en palabras que había ensayado innumerables veces. «Él te enseñó sobre responsabilidad y legado, pero tú interpretaste esas lecciones a través del prisma del control y la posesión. El escándalo de la fundación no se trató de proteger nada, sino de mantener tu propio poder». Las palabras golpearon a Lucas como puñetazos. «¿Cómo puedes defenderla? Nos quitó todo. Nuestra casa, nuestra empresa, nuestra posición en la sociedad. ¿Y ahora la estás ayudando? ¿Has olvidado quién eres?» «Eso mismo me he estado preguntando», respondió Vivian, su voz cobrando fuerza. «¿Quién soy sin el estatus social al que me aferré? ¿Qué contribuir realmente a la visión de tu padre?» Mientras yo planeaba galas benéficas y mantenía las apariencias, Richard y Tania estaban discutiendo un cambio real. Estaba tan concentrada en ser la señora Richard Carter que nunca intenté comprender a Richard. Lucas arrojó las tijeras sobre la mesa del jardín con un golpe seco. ¿Así que se supone que debemos aceptar esto? ¿Mirar mientras ella desmantela todo lo que construyó papá? Ella no está desmantelando nada, dijo Vivian con firmeza. Está construyendo algo nuevo sobre la base que Richard creó. La pregunta es si seremos parte de ese crecimiento o seguiremos intentando derribarlo. La conversación fue interrumpida por la llegada de James, su antiguo jardinero. Llevaba un periódico con un artículo sobre la última iniciativa de la Fundación, una asociación con institutos técnicos locales para crear programas de formación en manufactura avanzada. «Disculpe», dijo James, con el rostro curtido mostrando preocupación. «Pero creo que debería ver esto. Mi nieto acaba de ser aceptado en el programa. El primero de nuestra familia en tener esta oportunidad». Lucas miró el papel, viendo por primera vez el verdadero impacto del trabajo de la Fundación. El artículo incluía entrevistas con otras familias afectadas por la iniciativa, padres hablando de una nueva esperanza para el futuro de sus hijos, estudiantes describiendo caminos hacia carreras que nunca habían imaginado posibles. Al otro lado de la ciudad, Tania estaba sentada en un centro comunitario rodeada de líderes locales que inicialmente se habían opuesto a su papel. La sala vibraba de energía mientras discutían la expansión de los programas de la Fundación.
El pastor Johnson, que una vez la había llamado traidora desde su púlpito, ahora lideraba la discusión sobre el uso de las redes de la iglesia para llegar a más estudiantes potenciales. Cuando recibiste ese dinero, pensamos que te habías olvidado de dónde venías, admitió el pastor Johnson durante un descanso. Pero no te limitas a tirar dinero a los problemas. Estás creando sistemas que pueden durar más que todos nosotros. La señora Jenkins, que se había convertido en una asesora habitual de la fundación, sonrió con conocimiento. Eso lo aprendió de Richard Carter, dijo. Ese hombre entendía algo que la mayoría de los ricos no entienden: el verdadero poder no está en mantener a los demás abajo, sino en elevarlos. La reunión continuó hasta bien entrada la noche, con los líderes de la comunidad ofreciendo información sobre las necesidades y oportunidades locales. Tanya tomó notas cuidadosamente, recordando conversaciones similares con Richard. Él le había enseñado que el verdadero liderazgo significaba escuchar más que hablar, entendiendo que las mejores soluciones a menudo provenían de quienes estaban más cerca de los problemas. Cuando la reunión terminaba, Tanya recibió un mensaje de Vivian solicitando otra reunión. La frecuencia de estas solicitudes había aumentado desde que Vivian había ayudado a defender a la fundación, sugiriendo un deseo genuino de comprender y quizás apoyar su trabajo. De vuelta en la casa de verano, Lucas estaba solo en el jardín al caer la noche. Las rosas que había destrozado se marchitaban tristemente, un recordatorio físico del daño que podía causar la ira. Recogió una de las flores caídas, recordando las tardes de verano que pasó aprendiendo sobre negocios y responsabilidad con su padre. Por primera vez, se preguntó si acaso había malinterpretado las lecciones más importantes que Richard había intentado enseñarle. La conferencia de liderazgo femenino de Atlanta proporcionó un escenario inesperado para que los caminos de Vivian y Tanya se cruzaran. Ambas mujeres habían sido invitadas como conferenciantes, aunque para paneles diferentes: Vivian sobre filantropía en los círculos sociales tradicionales, y Tanya sobre enfoques transformadores para la equidad educativa. La tensión en la sala de espera era palpable al encontrarse solas entre sesiones. Vivian se quedó junto a la ventana, su reflejo mostraba a una mujer atrapada entre dos mundos. Su traje de diseñadora y su postura perfecta hablaban de dinero antiguo y elegancia social, pero algo en sus ojos había cambiado desde la muerte de Richard. Se volvió para mirar a Tanya, quien estaba revisando sus notas de presentación en una pequeña mesa. Vi tu presentación sobre la fundación esta mañana, comenzó Vivian, con una nota de incertidumbre inusual en su voz. La forma en que hablaste sobre la creación de un cambio sostenible, me recordó a las conversaciones que Richard intentaba tener conmigo en las cenas. Siempre desviaba el tema a terreno más seguro. Creía que estaba protegiendo nuestra posición en la sociedad, pero ahora me pregunto si solo me estaba protegiendo a mí misma de verdades incómodas. Tanya dejó a un lado sus notas, prestándole toda su atención a Vivian. La dinámica entre ellas había cambiado sutilmente desde la ayuda de Vivian durante el escándalo financiero, pero esta era la primera vez que hablaban directamente sobre su conexión compartida con Richard. Richard nunca te culpó por mantener las convenciones sociales, respondió Tanya con cuidado. Entendía que el cambio da miedo, especialmente cuando has construido tu vida en torno a ciertas expectativas. Vivian se alejó de la ventana para sentarse frente a Tanya, sus manos perfectamente manicuradas juntas sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me asusta ahora? No la pérdida de estatus o dinero, sino darme cuenta de que pasé 30 años al lado de un hombre cuyas convicciones más profundas nunca comprendí del todo. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras ambas mujeres se sentaban en un silencio contemplativo. Fuera de la sala de espera, los asistentes a la conferencia se movían entre sesiones, sus conversaciones amortiguadas creaban un telón de fondo distante para este momento íntimo. Ricardo era diferente contigo, continuó Vivian, su voz apenas un susurro. A veces lo observaba, cuando él no sabía que estaba allí. La forma en que escuchaba tus opiniones, se involucraba con tus ideas. Nunca me habló así a mí. Tanya sintió el peso del dolor de Vivian, comprendiendo por primera vez cómo su relación con Ricardo debía haber parecido desde fuera. Él me hablaba de otra manera porque yo no tenía nada que perder, explicó. Tú eras su esposa, la madre de su hijo, la guardiana de su posición social. Cada conversación entre ustedes cargaba el peso de esos roles. Conmigo, él podía simplemente pensar en voz alta, explorar ideas sin consecuencias. Pero si hubo consecuencias, la voz de Vivian se quebró ligeramente. Míranos ahora. Todo ha cambiado por esas conversaciones.
Tania se acercó a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar las manos entrelazadas de Vivian. Los cambios estaban llegando de todas formas. Ricardo lo vio. Quería ser parte de moldearlos en lugar de resistirlos. Eso es lo que intentaba decirte en todas esas cenas. Las lágrimas se formaron en los ojos de Vivian, pero ella las apartó con una compostura aprendida. Sigo pensando en todas las veces que te menosprecié, te traté como parte del mobiliario. ¿A cuántas otras personas habré pasado por alto, pensando que no tenían nada que ofrecerle a alguien en mi posición? Todos tenemos puntos ciegos, dijo Tania con suavidad. La cuestión es qué hacemos una vez que los reconocemos. Un golpe en la puerta anunció que era hora del panel de Vivian. Se puso de pie, alisando su traje con manos temblorosas. He reescrito mi discurso 3 veces, admitió. Todo lo que iba a decir sobre filantropía y sociedad ahora me suena vacío. Entonces, habla con la verdad, sugirió Tania. Habla sobre lo que estás aprendiendo, cómo está cambiando tu perspectiva. Eso es más valioso que cualquier discurso pulido para la alta sociedad. Vivian se detuvo en la puerta, volviéndose para mirar a Tania. La cena de cumpleaños de Richard habría sido la semana que viene. Durante 30 años, organicé una fiesta elaborada en la casa. Este año, ni siquiera vivo allí. La vulnerabilidad en su voz era impactante. ¿Por qué no la organizamos juntas?, propuso Tania, sorprendiéndose a sí misma con la sugerencia. No una fiesta de sociedad, sino una reunión para celebrar su verdadero legado, unir a la gente más allá de las divisiones que él dedicó su vida a intentar superar. La sugerencia quedó suspendida en el aire entre ellas, representando mucho más que una simple cena. Era una oportunidad para reconocer públicamente su conexión compartida con Richard, para demostrar el tipo de cambio que él había imaginado. ¿Qué pensará la gente?, preguntó Vivian, pero su tono sugería que ya sabía que la respuesta ya no importaba. Pensarán lo que siempre piensan, respondió Tania. La cuestión es si vamos a permitir que eso nos impida hacer lo correcto. Cuando Vivian salió para su panel, ambas mujeres entendieron que algo fundamental había cambiado entre ellas. Las cuidadas barreras de raza, clase y posición que habían definido su relación durante 15 años comenzaban a desmoronarse por fin, dejando entrever la posibilidad de algo nuevo e inesperado en su lugar. Más tarde esa noche, mientras la conferencia llegaba a su fin, Tania recibió un mensaje de Vivian. A Richard le habría encantado vernos CEO organizando su cena de cumpleaños. Hagámoslo realidad. El mensaje iba seguido de otro, y gracias por ayudarme a encontrar mi voz hoy. Mi discurso no fue lo que nadie esperaba, pero finalmente fue honesto. Lucas se encontraba frente al edificio de Carter Industries una mañana temprano, observando a los estudiantes entrar en el recién creado centro de formación en la planta baja. Cada joven llevaba una tablet proporcionada por la fundación, sus rostros ansiosos reflejando la misma ambición que él mismo había visto una vez en su propio espejo. El fallido intento de desacreditar la fundación lo había dejado cuestionando todo lo que creía saber sobre el legado de su padre. Un joven llamó su atención, luchando con una silla de ruedas para subir la rampa del edificio. Sin pensarlo, Lucas se acercó para ayudar, pero otro estudiante ya estaba allí, ofreciendo asistencia con natural gracia. El simple acto de bondad le hizo recordar las palabras de su padre: los negocios no se tratan solo de beneficios, hijo. Se trata de crear espacios donde la dignidad humana pueda florecer. Dentro del centro de formación, Lucas observó una clase en progreso. El instructor, un antiguo ejecutivo de Carter Industries, estaba enseñando conceptos de fabricación avanzada a un grupo diverso de estudiantes. Sus preguntas eran agudas, su participación intensa. El comentario de un estudiante sobre la mejora de la eficiencia de la producción hizo que Lucas recordara sus propias primeras lecciones sobre operaciones comerciales. Después de la clase, Lucas se dirigió a la oficina de Tania. El camino le pareció más largo de lo habitual, cada paso cargado con el recuerdo de sus anteriores acusaciones y ataques. Su asistente, reconociéndolo, lo hizo pasar sin anuncio. Tania estaba sentada en el que había sido el escritorio de su padre, revisando informes con la misma atención concentrada que Richard siempre había mostrado. He estado observando el programa de formación, comenzó Lucas, permaneciendo de pie. Esos estudiantes, me recuerdan cómo papá solía hablar del potencial que hay en todas partes, si sabes dónde buscar. Tania dejó a un lado sus papeles y lo observó con la misma mirada penetrante que había resistido sus confrontaciones meses atrás.
Tu padre creía que el talento no se limita a los privilegiados, respondió. Pasó años desarrollando estas ideas, imaginando maneras de cerrar las brechas en nuestra sociedad. Lucas se acercó a la ventana, mirando la concurrida calle abajo. Creí que estaba protegiendo su legado luchando contra ti. Pero viendo a esos estudiantes hoy, su dedicación, su impulso, me di cuenta de que he estado protegiendo lo incorrecto. Sentándose en una de las sillas de visita, Lucas continuó, quiero ayudar. No solo con dinero o apoyo, sino realmente ayudar. Quiero entender lo que papá vio, lo que tú ves. Quiero ser parte de construir algo significativo. Tania se inclinó hacia adelante, con una expresión pensativa. Tu padre llevaba notas detalladas sobre cada división de Industrias Carter, analizando cómo podrían transformarse para crear oportunidades. Tenía planes para programas de aprendizaje, iniciativas de formación técnica, asociaciones con organizaciones comunitarias. Hemos implementado algunas, pero queda mucho más por hacer. Sacó una carpeta de cuero familiar, la que contenía los planes originales de Richard para la fundación. Aquí escribió sobre ti, dijo, abriendo una página marcada. Creía que tenías la capacidad de ver más allá de la superficie, de entender que el verdadero liderazgo no se trata de mantener el poder, sino de empoderar a los demás. Lucas leyó las palabras de su padre, escritas meses antes de su muerte. Lucas tiene la determinación de su madre y mi impulso por la excelencia. Pero necesita aprender lo que yo aprendí demasiado tarde, que el mayor legado que podemos dejar no es la riqueza que acumulamos, sino las puertas que abrimos para los demás. Las siguientes semanas vieron a Lucas sumergiéndose en el trabajo de la fundación. Empezó asistiendo a clases, escuchando las historias de los estudiantes, entendiendo sus desafíos y aspiraciones. Cada conversación revelaba una nueva faceta de la visión de su padre, otro aspecto del cambio que Tania estaba creando. Durante una reunión del consejo de la fundación, Lucas sorprendió a todos presentando una propuesta detallada para expandir el programa de formación e incluir intercambios internacionales. Estos estudiantes no solo deben aprender a trabajar en nuestras industrias, explicó. Deben aprender a transformarlas, a crear nuevas oportunidades para los demás. La propuesta demostraba un cuidadoso análisis y planificación, incorporando elementos de las notas de Richard y añadiendo perspectivas frescas extraídas de las experiencias recientes de Lucas. Tania lo observó presentar la propuesta con una mezcla de orgullo y reivindicación. Este era el potencial que Richard había visto en su hijo. La noticia de la participación de Lucas se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Atlanta. Algunos lo vieron como una rendición, otros como oportunismo. Pero quienes trabajaban estrechamente con la fundación vieron algo más, una transformación genuina. El heredero arrogante que una vez intentó destruir el trabajo de Tania se estaba convirtiendo en uno de sus más apasionados defensores. En un foro comunitario, Lucas habló abiertamente sobre su viaje. Creía que el legado se trataba de preservar lo que existe, dijo a la audiencia. Mi padre sabía que se trata de crear lo que debería existir. Luché contra el cambio porque tenía miedo de perder mi lugar en el viejo orden. Ahora entiendo que el verdadero liderazgo significa ayudar a crear un nuevo orden donde todos tengan un lugar. El informe trimestral de la fundación mostraba un progreso notable, la inscripción en los programas de formación se había duplicado, las tasas de colocación laboral superaban las proyecciones y las alianzas corporativas se estaban expandiendo. La perspicacia empresarial de Lucas, combinada con la visión de Tania y sus conexiones comunitarias, estaba creando un modelo de cambio social sostenible. Una tarde, mientras revisaban los planes para la siguiente fase de expansión, Tania encontró a Lucas en el antiguo estudio de su padre, mirando una fotografía de Richard con su primera promoción de alumnos. «Lo sabía, ¿verdad?», preguntó Lucas en voz baja. «Sabía que dejarte todo no se trataba de desheredarme, sino de enseñarme la lección que más quería que aprendiera». Tania asintió, comprendiendo que Lucas finalmente había captado el alcance total del legado de su padre. Ricardo creía que la verdadera herencia no se trata de lo que recibimos, dijo ella, sino de lo que elegimos dar. Lo estás demostrando. La gala anual de la Fundación Carter transformó el gran salón del Atlanta Civic Center en una celebración del progreso y las posibilidades. Bajo las lámparas de cristal, los becarios se mezclaban con líderes empresariales, mientras que los organizadores comunitarios entablaban animadas conversaciones con rectores universitarios. El evento representaba todo lo que Ricardo había imaginado, una conexión genuina más allá de las barreras sociales, un diálogo significativo sobre el cambio y oportunidades tangibles de progreso.
Entre los invitados, Marcus Thompson, amigo y confidente de Ricardo desde hacía mucho tiempo, observaba los procedimientos con ojos conocedores. Había guardado silencio durante meses, cumpliendo una promesa hecha a Ricardo años atrás. Pero al ver a Tania moverse por la sala con gracia y propósito, a Lucas enfrascado en una conversación seria con líderes comunitarios, y observando la genuina participación de Vivian en el trabajo de la fundación, supo que había llegado el momento de revelar la pieza final del plan de Ricardo. Durante un momento tranquilo de la velada, Marcus se acercó a Tania. Ricardo me pidió que te diera algo cuando sintiera que era el momento adecuado, dijo, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Dijo que sabrías cuándo compartirlo con los demás. El sobre contenía una carta y una pequeña llave. Tania reconoció inmediatamente la letra de Ricardo, pero algo en la fecha llamó su atención. Estaba escrita el día que hizo su primera entrevista para el puesto de ama de llaves, 15 años atrás. Mis queridos amigos, comenzaba la carta, si están leyendo esto, es porque Marcus ha determinado que nuestra visión ha comenzado a echar raíces. El viaje que los lleva a este momento comenzó mucho antes de que ninguno de ustedes se diera cuenta, moldeado por elecciones y circunstancias que ahora pueden adquirir un nuevo significado. Tania encontró a Vivian y Lucas, llevándolos a la antigua oficina de Ricardo donde pudieron leer la carta en privado. La llave, descubrieron, abría un compartimento oculto en el escritorio de Ricardo, revelando un diario que documentaba un plan de transformación social que abarcaba décadas. Mi entrevista inicial con Tania no fue casualidad, continuaba la carta de Ricardo. Su formación en literatura, su trabajo con programas de educación comunitaria y su comprensión tanto del privilegio como del prejuicio la convirtieron en la socia perfecta para lo que esperaba lograr. Cuando habló de que la dignidad era más valiosa que la comodidad, de que la educación era la clave para un cambio real, supe que había encontrado a alguien que podía ayudar a unir los mundos en los que me movía. Las entradas del diario revelaban cómo Ricardo había guiado cuidadosamente a Tania a lo largo de los años. Sus conversaciones sobre libros y actualidad servían de tapadera para debates más profundos sobre el cambio social y la responsabilidad corporativa. Había visto en ella no solo una empleada, sino un alma gemela que entendía que una verdadera transformación requería tanto conocimiento interno como perspectiva externa. La decisión de nombrar a Tania mi heredera no fue un rechazo a mi familia, explicó Richard, sino un reconocimiento de que algunos cambios solo pueden surgir al romper el orden establecido. Sabía que la conmoción inicial obligaría a todos a confrontar sus suposiciones sobre el valor, la capacidad y la pertenencia. Las manos de Vivian temblaban mientras leía las cuidadosas observaciones de Richard sobre su propio potencial de crecimiento. Mi esposa mantiene nuestra posición social con perfección, decía una anotación, pero bajo su fachada cuidadosamente construida se esconde una mujer de notable inteligencia y adaptabilidad. Cuando llegue el momento, sorprenderá a todos, incluida a sí misma, con su capacidad de cambio. Lucas encontró entradas sobre sí mismo que revelaban la profunda comprensión de su padre sobre sus luchas. Mi hijo lucha tanto por demostrar que es digno de lo que considera su derecho de nacimiento, había escrito Richard, que olvida cuestionarse si ese derecho de nacimiento necesita una redefinición. Su camino será el más difícil, pero potencialmente el más transformador. El diario detallaba cómo Richard había estructurado sus empresas y su fundación para estar preparadas para la transición que él preveía. Cada nombramiento en la junta directiva, cada política corporativa, cada iniciativa comunitaria había sido elegida con este futuro en mente. Había creado un marco que podía soportar un cambio radical manteniendo la suficiente estabilidad para sobrevivir a la inevitable resistencia. El pacto entre Tania y yo era simple, revelaba la carta. Ella pasaría años aprendiendo ambos lados de nuestro mundo dividido, la entrada de servicio y el gran vestíbulo, el centro comunitario y la sala de juntas corporativa. A cambio, yo le proporcionaría las herramientas, el conocimiento y, finalmente, la posición para ayudar a cerrar esa brecha. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo se desarrollaría esto, pero compartíamos la creencia de que el cambio era posible si alguien estaba dispuesto a estar en ambos mundos. Las páginas finales del diario contenían las esperanzas de Richard para cada uno de ellos. Para Vivian, imaginaba a una mujer liberada de las restricciones sociales, usando su influencia para apoyar un cambio genuino en lugar de mantener las apariencias. Para Lucas, veía a un líder que aprendería a valorar la creación sobre la preservación, entendiendo que la verdadera fuerza proviene de elevar a los demás en lugar de oprimirlos. Para Tania, expresaba confianza en su capacidad para transformar sus recursos en oportunidades reales para otros, mientras mantenía su conexión con las comunidades de las que provenía.
La fundación que están construyendo ahora, concluía su carta, no se trata solo de educación u oportunidades. Se trata de crear un nuevo modelo de cómo la riqueza, la influencia y el poder pueden servir al bien común. Cada uno de ustedes aporta elementos esenciales a esta visión: la comprensión de Tania de ambos mundos, la perspicacia empresarial de Lucas, la inteligencia social de Vivian. Juntos, pueden crear algo mucho más significativo que cualquier cosa que yo pudiera haber logrado solo. Mientras terminaban de leer, los sonidos de la gala se filtraban desde abajo: risas, conversaciones, la inconfundible energía de la gente conectando más allá de viejas barreras. A través de la ventana de la oficina, podían ver las luces de Atlanta, un paisaje de posibilidades esperando ser transformado. La revelación del plan a largo plazo de Richard y el pacto con Tania no disminuyeron sus viajes individuales de crecimiento y comprensión. En cambio, resaltó cómo sus transformaciones personales habían sido parte de una visión mayor de cambio, una que requería que cada uno de ellos trascendiera sus roles preestablecidos y descubriera su capacidad de contribución significativa. Mientras los preparativos para la celebración del cumpleaños de Richard avanzaban, Tania pasó más tiempo explorando el ático de la casa, donde décadas de historia de la familia Carter estaban preservadas en cajas cuidadosamente etiquetadas. Una tarde lluviosa, descubrió un baúl desgastado marcado simplemente con papeles de madre. Dentro, encontró una colección de cartas y fotografías que reformularían todo lo que creían saber sobre las motivaciones de Richard. Las cartas se remontaban a la década de 1950, escritas entre la madre de Richard, Elizabeth Carter, y su amiga de la infancia, Sarah Lewis. La correspondencia revelaba una profunda amistad que desafiaba la segregación racial de su época. Sarah, descubrió Tania con creciente asombro, era su abuela. Elizabeth y Sarah habían crecido en propiedades vecinas, una, hija de terratenientes adinerados, la otra, hija de sus amas de llaves. A pesar de las prohibiciones sociales, habían mantenido una amistad secreta a lo largo de sus vidas, apoyándose mutuamente a través de matrimonios, nacimientos y luchas personales. Sus cartas hablaban de sueños para un futuro donde sus nietos pudieran vivir en un mundo sin tales divisiones arbitrarias. Tania se sentó entre las cartas esparcidas en el ático, las piezas encajando en su lugar. La madre de Richard había muerto cuando él era joven, pero estas cartas sugerían que ella había moldeado su visión del mundo más de lo que nadie se había dado cuenta. Una carta, escrita por Elizabeth poco antes de su muerte, reveló la historia completa: mi querida Sarah, Richard encontró nuestras cartas hoy. En lugar de la vergüenza o la negación que temía, mostró una comprensión más allá de sus años. Me prometió que algún día encontraría la manera de cerrar la brecha que nos obligaba a escribir estas cartas secretas. Creo que lo hará. Cuando Vivian llegó a la casa para discutir los planes de la celebración de cumpleaños, encontró a Tania rodeada de las cartas en el estudio principal. Juntas, leyeron la correspondencia de décadas entre sus familias, comprendiendo por primera vez la verdadera profundidad de la visión de Richard. Él lo sabía, dijo Tania suavemente. Todos estos años, supo quién era yo, de dónde venía. Por eso insistió en entrevistarme él mismo, por eso siempre me trató como algo más que una empleada. Vivian tomó una fotografía que mostraba a Elizabeth y Sarah de niñas, con los brazos alrededor. La una de la otra, sonriendo a pesar de las normas sociales que estaban rompiendo. Nunca me contó nada de esto, dijo. Pero explica tanto sobre él, sobre su apoyo silencioso a los derechos civiles, su insistencia en tratar a todos con dignidad. Lucas llegó mientras ordenaban las cartas cronológicamente. Su sorpresa inicial ante la revelación dio paso a una comprensión más profunda de las acciones de su padre. Papá solía decirme que el verdadero cambio lleva generaciones, dijo, examinando una carta de su abuela. No se refería solo al progreso social en general, sino a nuestras familias, a cumplir una promesa que le hizo a su madre. La última carta de la colección era del propio Richard, fechada justo antes de su muerte, dirigida a Sarah Lewis, la abuela de Tania. Tu nieta se ha convertido en todo lo que nuestras madres esperaban, escribió. Tiene su fuerza, su dignidad y su visión de un mundo mejor. Cuando leas esto, habré puesto en marcha el plan que finalmente unirá los destinos de nuestras familias como Elizabeth y tú siempre soñasteis. El mundo puede que no lo entienda al principio, pero con el tiempo verá que así es como debe ocurrir el cambio, a través del coraje, a través de la conexión, a través de un amor que trasciende las barreras sociales. El descubrimiento transformó la celebración de cumpleaños prevista en algo mucho más significativo.
En lugar de un evento social tradicional, organizaron una reunión que reunió las historias de ambas familias. En el gran salón de la mansión Carter, se exhibieron fotografías de Elizabeth y Sarah junto con imágenes contemporáneas del trabajo de la fundación. La lista de invitados incluía a descendientes de ambas familias, líderes comunitarios, estudiantes de la fundación e incluso algunos de los personajes de la alta sociedad que inicialmente se habían opuesto a la herencia de Tanya. Durante la celebración, Vivian se levantó para dirigirse a los invitados. Creíamos que celebrábamos el legado de un hombre, comenzó, su voz fuerte con un propósito recién encontrado. Pero en realidad estamos celebrando un legado de amor y coraje que abarca generaciones. Mi esposo no solo dejó su fortuna a Tanya, cumplió una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa de sanar una brecha que nunca debió existir. Lucas, quien alguna vez luchó con tanta fuerza contra la herencia de Tanya, ahora estaba a su lado mientras ella compartía la historia de la amistad de sus abuelas. La Fundación Carter no se trata solo de crear oportunidades educativas, explicó a los invitados reunidos. Se trata de terminar el trabajo que comenzaron nuestras abuelas, creando un mundo donde la amistad y la capacidad importen más que la posición social o los privilegios. Tanya concluyó la velada anunciando una nueva iniciativa, la beca Elizabeth y Sarah, diseñada para apoyar proyectos que cierren las brechas sociales, raciales y económicas. Nuestras abuelas se atrevieron a imaginar un futuro diferente, dijo. Richard Carter hizo ese futuro posible. Ahora es nuestra responsabilidad construir sobre su valentía, crear un cambio duradero que honre su visión. Al final de la noche, Tanya se encontró en el estudio de Richard con Vivian y Lucas, mirando una fotografía recién descubierta de Richard cuando era niño, sentado entre Elizabeth y Sarah. En su expresión, pudieron ver las semillas del hombre en que se convertiría, alguien que entendía que la verdadera transformación requiere tanto una visión audaz como una planificación paciente, alguien que podía imaginar un futuro donde los nietos de la riqueza y la pobreza pudieran trabajar juntos para crear un cambio significativo. El verdadero legado de Richard Carter no fue solo la riqueza que dejó o la fundación que imaginó. Fue la comprensión de que el cambio duradero proviene de los lazos de amor y amistad que desafían las expectativas sociales, de la valentía que abarca generaciones y de la voluntad de ver más allá de las diferencias superficiales para reconocer la humanidad compartida que nos conecta a todos. Al cumplir el deseo de su madre de reconciliación entre las familias, había creado algo mucho más poderoso, un modelo de cómo las conexiones personales pueden transformar las estructuras sociales, cómo las viejas heridas pueden convertirse en puentes hacia nuevas posibilidades y cómo el amor puede trascender las barreras que nos dividen.